tuviera que elegir lo que más me gusta de la pastelería, esos serían los budines. En todos mis viajes, un nuevo molde es la compra obligada. Y así tengo por docenas. Los budines además son misteriosos, porque hasta la primera rodaja no sabremos cuál será la sorpresa, su relleno. Y si este es de chocolate, cuánto mejor. En este día de budines tenemos hoy dos recetas. Un budín marmolado, clásico y con muchas más opciones, y también una torta muy típica de los Estados Unidos, que se hace con la misma masa, llamada Tiger Cake o torta de ajedrez o torta cebra. ¿Por qué? Porque combina los dos colores, el oscuro y el claro. Los budines son las preparaciones que más necesitamos a la hora del té o del desayuno, porque son masas que una vez cocidas se mantienen secas por afuera, pero muy húmedas en el interior, y así entonces las podemos mantener fuera de la heladera para poder servirlas durante todo ese servicio en las distintas horas. Y si bien hay distintas maneras de hacer la masa, nosotros vamos a recurrir hoy a la forma más clásica, que es un cremado de manteca, al cual después les agregamos los secos. Vamos entonces a la masa. Ingredientes clásicos: manteca, azúcar, huevos y harina con polvo de hornear o polvo leudante. Esos son los ingredientes que va a llevar la preparación. En este caso, siempre vamos a trabajar con manteca pomada y tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Todos los ingredientes tienen que estar a temperatura ambiente de 20 grados, porque la temperatura ambiente depende un poco del día, de las estaciones, de los climas. Hablamos de temperatura ambiente a 20 grados, para que entonces se produzca verdaderamente una emulsión dentro de la masa y así entonces podamos tener una preparación homogénea y realmente lo que nosotros queremos. Una vez que la manteca haya cremado, vamos a incorporar azúcar. Para los budines yo prefiero utilizar el azúcar en polvo, azúcar glass o azúcar impalpable, que es la que me va a proveer una miga mucho más fina y que se va a adaptar muy bien a la forma del recipiente, que en este caso va a ser un molde para budín. Y después el resto de los ingredientes que nos quedan es agregar huevos, agregar leche, perfumar, ya sea con esencia de vainilla o con ralladura de naranja o con ambas, para después entonces tener una masa con muchos perfumes y con realmente un sabor muy bueno. Vamos a ponerles un poco de las dos, realmente no le va a venir mal. Se hacen desde hace muchísimos años, los budines son preparaciones muy clásicas, muy antiguas, y a veces en sus viajes han variado y la composición cambió. Por ejemplo, cuando muchísimos inmigrantes llegaron a los Estados Unidos, fueron cambiando la manteca o mantequilla por aceite y entonces hay muchos budines de aceite que se hacen justamente en los Estados Unidos. Y en algún programa del ciclo vamos a hacer alguno nosotros también. Seguimos cremando acá y vamos incorporando huevos de a uno por vez. Si tienen una batidora con mucha fuerza, esto lo pueden hacer mucho más rápido y ágil, si no, lo van haciendo de a poco. Mientras vamos a bajar un poco los bordes de la masa, acá, porque siempre se queda a veces la manteca. No batan con el batidor de alambre, con el batidor planetario, sino con la espátula o con esta lira que se llama ahí. Ahí vamos a ir. Y entonces nosotros ahora tenemos la harina que vamos a tamizarla junto con el polvo leudante o levadura química, como yo les digo, que va a ser el encargado de que la masa después crezca. Y después el almidón de maíz. Podríamos haber agregado todo harina, no el hecho de agregarle almidón de maíz, pero yo prefiero porque va a quedar entonces como mucho más seco y eso es algo que yo necesito, que ese budín sea una conjunción de las dos cosas. Para lograr humedad en los budines depende un poco de cuándo lo vayamos a consumir, si trabajamos en una pastelería o es para nuestra casa. Si yo lo hago para casa, ahora podría directamente agregarle la harina, ponerlo dentro del molde y después cocinarlo y el budín no va a durar más de
24 o 48 horas. Pero si trabajamos a nivel profesional o en una pastelería, quizás queremos que el budín tenga una humedad adicional. Entonces lo que conviene agregar es o glucosa o miel a la preparación, porque son agentes de humedad, porque captan el agua y no la dejan escapar. Por eso, si ustedes quieren, cuando el batido está por terminar, o a veces con la manteca y el azúcar, podemos incorporarle un poco de glucosa para lograr entonces esa humedad. Pero recuerden que a veces son ingredientes que no tenemos tanto. En nuestra casa decimos, uy, esta receta la descarto porque no tiene glucosa. No se hagan problema, el budín sale perfectamente igual. Ahí mezclamos bien. Vamos a ir incorporando a baja velocidad la harina tamizada con el almidón y el polvo leudante. Le pueden agregar una pizca de sal perfectamente, y si viven en países donde la harina leudante ya viene lista, para estas recetas se adapta perfectamente. A mí me gusta mucho, es una de las cosas que yo siempre digo que mejor me salen los budines, y cuando voy a algún lugar o demás, si tengo que elegir algo para llevar, que hasta lo puedo envolver y llevar adentro de una valija, siempre son los budines. Tengo una amiga que vive en Karlsruhe y siempre me pide, trae tu budín de naranja. Si no es más que esto, es algo muy simple de preparar, pero que realmente funciona muy bien. Finalmente, incorporados los secos, agregamos la leche. Y ahí vamos a lograr una masa clásica, básica, que si ustedes la colocan en un molde, tendrían un budín de naranja y vainilla perfecto. En este caso yo lo que voy a hacer es dividir la masa para tener dos colores. Vamos a retirar la preparación de aquí y la vamos a pasar a un bol. Siempre con una espátula revisen todos los costados para lograr una buena emulsión y una buena preparación. Vamos acá, que ya no lo vamos a necesitar. Y entonces separamos y acá unimos bien estas dos, y ahora vamos a colocar 1/3 y 2/3. Siempre el color que querramos que haga la veta va a ser el que va a tener 1/3 de masa, y 2/3 el color que va a ser como la matriz de todo eso. Vamos a dejarlo ahí. ¿Y con qué vamos a aromatizar cada uno de ellos? La primera parte, el tercio, lo voy a aromatizar con pistachos. El pistacho es una fruta seca que ustedes conocerán sobre todo de la heladería. En principio, en nuestro país era muy famoso el helado de pistacho, pero no lo era tan así la pasta de pistachos o los pistachos en sí, como para hacer un strudel, por ejemplo, o hacer galletitas. Para heladerías viene esta pasta de pistachos, que es un procesado de pistachos con un poco de glucosa y un poco de esencia, y esta la podemos utilizar justamente para los budines. Entonces fíjense cómo el color enseguida se transmite a la masa, y si queremos intensificar algo para morder, podemos agregar también los pistachos molidos. Por eso la receta va a llevar la pasta de pistachos y también un poco de pistachos molidos. Tengan a mano siempre un poco de almidón de maíz o de harina, por si la preparación baja mucho la densidad. Acá no, acá quedó prácticamente igual. Nosotros tenemos que hacer este budín como si tuviésemos una crema de manteca. Entonces, esto hoy no lo vamos a utilizar. Pero imagínense que de pronto agreguen un licor o un jugo de naranjas, entonces ahí le va a hacer la masa mucho más líquida. Tenemos que volver a tener densidad y ahí agregamos almidón. Y para la otra preparación vamos a utilizar chocolate, porque estamos haciendo todas recetas con chocolates y es el aliado ideal para este budín marmolado. En este caso tenemos un chocolate cobertura semi amargo que fundimos sobre baño de Marías o en microondas, y ahora lo vamos a volcar sobre el batido. Tengan en cuenta que por la temperatura muchas veces esta masa se va a ablandar un poco, entonces trabájenla tranquilo con una espátula para evitar batirla.
porque si la baten junto con el chocolate seguramente le va a bajar mucho y se les va a transformar en una masa muy líquida y después el resultado del budín va a ser un budín demasiado compacto, demasiado quizás aglutinado. Aquí ya esto lo unimos y tenemos los dos colores como para armar el budín marmolado. ¿En qué molde lo vamos a hacer? En cualquier molde que ustedes tengan aptos para budines, sean los de tubo central, sean los budines clásicos, las budineras esas de aluminio. Yo en este caso voy a trabajar con un molde de los que están tan a la moda, que tienen muchos dibujos y muchas formas raras. Y estos moldes a veces son difíciles de desmoldar después, porque justamente tienen tantos firuletes dando vueltas dentro de lo que es el metal, que se hace difícil. Por eso, o los enmantecan con manteca clarificada, o bien con un rocío vegetal. Lo ideal son los rocíos vegetales más siliconados, que vienen como para crearles una especie de capa antiadherente por ahí. Generalmente son como una espuma que uno les pone ahí. Y esta espuma es la que reviste todas las paredes y cada uno de esos recovecos que tienen los moldes. Entonces, vamos a colocar la masa. Yo voy a poner una parte, como un sándwich, una parte en la base, después verde y después el resto de la masa oscura. Esta es una de las ideas, pero recuerden que pueden poner cualquier tipo de frutas secas, pasas de uvas, chips de chocolate, en la parte que ustedes deseen, y después en cuanto a los sabores, el chocolate, la canela, el café, los distintos licores, pueden formar un budín marmolado realmente excelente. Este molde, para esta cantidad, es un molde de 22 centímetros, pero tiene 12 de alto, es un molde muy alto. Pero generalmente para los moldes de 24 por 6 o por 8 funcionaría muy bien. Acá tenemos el resto de la masa oscura y después tienen que colocar toda la preparación, no dejen nada. Y ahora lo primero que hacemos es, vamos a aplastar un poco el molde para que llegue bien a la base. Y como estos moldes son justamente con todos estos costados tan agudos, no lo hagan sobre la mesada porque los van a terminar arruinando, sino sobre un trapo. Después, con un palito de brochet o con un cuchillito de oficio, lo que vamos a hacer es pasarle 2 o 3 vueltas, incluso pueden ir hasta abajo y subir hasta lograr ese marmolado. Yo lo voy a apoyar sobre una placa y lo voy a llevar a horno. Horno 175, 180 grados, es decir, un horno moderado, y para esta cantidad de masa vamos a estar entre 35 y 40 minutos. Siempre conviene apoyarlo sobre una placa y entonces lo colocamos así en el horno. Recuerden, 180 grados, 35 o 40 minutos, con un palillo de brochet directamente miden a ver cómo va a estar la masa. Con la misma masa, una de naranja y una de chocolate, vamos a hacer una torta muy clásica en los Estados Unidos, que es una torta divertida llamada torta de ajedrez, cebra o tigre, porque combina ambos colores de una forma un poco distinta. Entonces, yo les voy a mostrar primero a qué me estoy refiriendo. Lo que quiero lograr son estos discos de masa que tienen ambos colores así perfectamente definidos. ¿Y cómo lo logro? Tengo la masa puesta aquí en mangas, sin ningún tipo de boquilla ni nada, solamente para poder trabajarlas. Y después tengo 3 moldecitos que son iguales, de 22 centímetros, los cuales, si ustedes tienen la posibilidad de tener el separador que trae originalmente, porque los venden los 3 moldes con el separador, la idea es ni más ni menos que utilizarlo. El separador también tiene el rocío vegetal. Entonces pasamos por acá con lo oscuro y en el medio
con la oscura. Y acá completamos con la masa blanca. Después vamos a sacar el separador y vamos a ir en los 3 moldes, 2 idénticos. Y el tercero va a ser justamente la imagen opuesta. Y entonces tenemos los 3 discos que lógicamente van a ir al horno, a un horno a 180 grados, y como son mucho más delgados, en 20-25 minutos van a estar, que son iguales a los que yo tengo aquí. Una vez que están listos, entonces los desmoldan, los dejan enfriar, yo los tengo acá apoyados sobre cartones, y entonces los comenzamos a armar. La torta se arma generalmente o con una mermelada o con una crema de las clásicas cremas de chocolate llamadas ganache, hechas con partes iguales de crema y de chocolate cobertura. Hierven la crema, la vuelcan sobre el chocolate picado y después tenemos esta preparación tan clásica de la cocina francesa. Me voy a buscar una espátula para poder trabajar. Y solamente vamos a unir con muy poca cantidad de esta crema, porque la idea es mostrarlos prácticamente como si las masas se hubiesen cocido juntas en el horno. Entonces esto es solamente para pegarlos y después apoyar. Teníamos banda oscura, ahora vamos entonces a una banda clara. Colocamos nuevamente un poco de la crema ganache. En la Argentina podría ser dulce de leche también, seguramente estarán pensando eso y les digo que sí, le pueden poner un dulce de leche pastelero, repostero, que la torta queda muy bien. También pueden agregarle un licor sin ningún tipo de problemas o un almíbar. Una vez que tenemos ahí la torta, la aplastamos bien para que salga realmente una torta súper importante, como son el estilo de las clásicas tortas americanas. Y entonces después, con esta misma ganache, vamos a empezar a cubrir los bordes. Tengan en cuenta, la ganache tiene que estar a una temperatura prácticamente de 20-25 grados para poder cubrirla así en forma perfecta. Siempre cubran primero los bordes, porque son los que pueden llegar a tener mayor cantidad de miguitas que después nos entorpecen el decorado final. Pero pasan primero así, ven, van cubriendo y tomando. Es unas tortas que van a ver en las pastelerías americanas siempre a mano, y a veces las rellenan con una crema blanca muy clásica de ellos, es una crema no láctea que se bate y se mantiene muy bien, que se vende en casi todos los países de América como crema justamente no láctea o non-dairy cream, y entonces tenemos el efecto totalmente opuesto. Acá buscamos una torta chocolatosa, sensual, llena de vida y con ganas de prepararse un té caliente y entonces tener esa porción a mano para ganar calor, ganar calorías también y tener una tarde perfecta y agradable. Yo voy a continuar con la superficie de la torta y vamos a ir a ver el paso a paso para hacer estos 2 budines. Budín marmolado. Batir 250 gramos de manteca pomada. Incorporarle 250 gramos de azúcar impalpable. Unir 3 huevos a la preparación. Tamizar 325 gramos de harina con 15 gramos de polvo para hornear y 25 gramos de almidón de maíz. Unir los secos al batido junto con 150 centímetros cúbicos de leche. Incorporar 50 gramos de glucosa. Dividir la preparación. A 1/3 agregarle 60 gramos de pasta de pistachos y 50 gramos de pistachos picados. A 2/3 agregarle 200 gramos de chocolate semiamargo fundido. Alternar las masas claras y oscuras en un molde de tubo central de 24 centímetros de diámetro. Trazar el marmolado con un cuchillo de oficio. Hornear a 180 grados durante 35 a 40 minutos.
Para la Tiger Cake, trazar anillos concéntricos de las masas claras y oscuras. Hornear a 180 grados por 15 a 20 minutos. Enfriar y unir los discos con una crema ganache. Los cereales también han llegado al mundo del chocolate y acá tenemos copos de maíz bañados con chocolate blanco y con chocolate oscuro. Y esta tenemos la torta Tiger o torta Zebra. Vamos a cortar una porción para ver cuál es el trabajo que hicimos justamente con esa alternancia de capas y de colores para ver cómo es el interior. Acá tenemos esa porción y el resto lo vamos a colocar directamente para llevar a la mesa, donde seguramente tenemos un rico té esperándome. Acá. Torta, una torta así, familiar completamente. Y vamos a poner un lindo surtido de distintos budines, desde el de chocolate y pistachos, la torta de 2 colores o ajedrez o tiger, y también uno con nueces, porque como les dije antes, los budines son realmente increíblemente variados para poder desarrollar nuestra creatividad en la cocina. Son preparaciones simples, por eso siempre los animo a realizarlos, y es una forma de que el chocolate se exprese con aroma, con fragancia, con humedad, en una masa que le agrada a todos. Así que yo voy a tomar el té, voy a cortar este budín de pistachos y a ustedes los veo muy pronto.